¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a nuestro programa de conversación sobre la región, Conversando la Región. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a ustedes les preocupa. Recurrentemente me lo plantean en las distintas reuniones, cuando camino por la calle, en los distintos espacios públicos, la gente dice, ¿qué pasa con la inmigración? Tanta gente extranjera que está llegando a nuestra región. Y para eso tenemos a una persona que maneja mucho el tema, porque en la gobernación provincial es el asesor jurídico encargado de los temas de extranjería. Carlos González Díaz. Díaz por la mamá. Así es. González por el padre. Bienvenido, Carlos, un gusto de tenerte. Y una primera aproximación. ¿Es tema el problema de la inmigración o la gente está quizás sobredimensionándolo? Bueno, antes que todo, gracias Carlos por la invitación y senador, con gusto voy a responder a nombre de la gobernación provincial todas las preguntas que usted quiera referirme. El tema de extranjería yo siempre lo he planteado como un temazo, pero solamente para la zona norte. Es un tema que nos preocupa a todos los funcionarios relacionados con la temática de extranjería, que dice relación con el alto volumen de migrantes que están llegando, pero es un tema que le preocupa a la zona norte. Hablo de Antofagasta, hablo de Calama, hablo de Iquique y tal vez Arica. Hacia el sur, estoy hablando del sur, hacia Copiapó, ya no es un tema, ya no tiene este efecto que nos produce a nosotros en la ciudad como usted lo está planteando. Es decir, podríamos entonces colegir que la zona minera, por excelencia, que ha tenido un desarrollo económico muy alto y que hoy día muestra ya proximidad a los estándares de país desarrollado, se ha transformado en un polo de atracción de emprendedores internacionales, porque yo he visto gente de todo el mundo que está llegando a nuestra región a cumplir las tareas más diversas. Bueno, dentro de lo que tramita la gobernación de Antofagasta, le puedo indicar que el año 90, por ejemplo, fueron solicitadas 284 visas. Al año 2011 tenemos una solicitud de 6.581 visas y creemos que el 2012 vamos a superar el número de solicitudes bordeando sobre las 7.000 visas anuales. De 200 y fracción, 200 hemos subido a 7.000 Claro, por año. Por año. Es decir, vamos acumulando. Si esto ha sido en los últimos 5 o 7 años. El boom empezó más o menos el 2005, de ahí en adelante, pero se disparó fuertemente en los últimos 3 años, o sea, se incluye el 2012 como el boom fuerte que está llegando a la gente. ¿Podríamos decir entonces que nuestra región debe tener del orden de los 14.000 a 15.000 inmigrantes que han llegado solo por vía de visa, es decir, que vienen desde el extranjero a trabajar en nuestra región? Un poco más, yo diría que un poco más, porque esas son las visas formalmente solicitadas. Hay que recordar que con cada visa vienen también grupos familiares y también hay otro tipo de visas que no están dentro de esta estadística, que es la gente que ya ha obtenido permanencia definitiva, la gente que viene a trabajar solamente por un periodo corto, que también se le autoriza con una visa especial, etcétera. O sea, hablamos mucho más de 14.000, 15.000 personas. Eso daría cuenta, amiga y amigo televidente, de algo que usted está viviendo. La población duplicada prácticamente de un censo a otro. Sí, por supuesto. Duplicada. O sea, esto es casi inédito a nivel mundial, es una cosa tremenda, espectacular, pero tiene sus problemas aparejados. Usted está viviendo los problemas de congestión en las calles. ¿Por qué pasa esa congestión? Bueno, porque primero, no tenemos un sistema de transporte público eficiente y en segundo lugar, todos los vehículos salen a la calle en los mismos horarios, cuando van a dejar los alumnos al colegio, ¿verdad? Cuando salen al mediodía a almorzar. Lo mismo está pasando en los centros de atención de salud. Nosotros vemos los problemas para acceder a una cama. Ni hablar de la hotelería. Estamos con plena utilización. Conseguir una cama en un hotel en nuestra región es una tarea titánica. Entonces, hay una serie de problemas aparejados. Pero desde la perspectiva de la persona que está mirando, auscultando el tema de inmigración, ¿cuáles son los principales problemas que se visualizan desde la óptica del inmigrante, sin todavía analizar el tema de la estructura que debe resistir ese embate? O sea, casi la mayoría solicita visa sujeta a contrato de trabajo.
y la gran masa está siendo copada por peruanos y colombianos, y ellos necesitan para presentar la solicitud de visa un contrato de trabajo previo, es decir, ya llega con la oferta de trabajo lista, con un contrato de trabajo formalizado, firmado por el empleador y el trabajador ante un notario, con ciertas condiciones que le exige la ley de extranjería. Por lo tanto, no es que el extranjero vaya a pedir una visa sin tener un respaldo laboral previo, necesita el contrato de trabajo y ahí recién puede acceder a la visa. A diferencia del Tratado Internacional Mercosur, que a ellos sí que no se les pide un contrato de trabajo. Por lo tanto, ahí antiguamente era una solicitud de visa temporaria, de mejor calidad jurídica que la visa primera que es sujeta a contrato, ¿verdad? A ellos no se les exige contrato de trabajo. Antiguamente se le otorgaba solamente a los argentinos. Por los tratados internacionales ahora se extendió a 5 nacionalidades, incluidas los argentinos. Es decir, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Entonces ellos no necesitan presentarse para pedir la visa a un contrato de trabajo, bastan que cumplan requisitos muy básicos, como tener pasaporte, la tarjeta de turismo ingreso, una foto que se les solicita y el dinero para ir a pagar el derecho para trabajar. Carlos, por lo tanto, la facilidad, senador, es mucho más amplia de la que la misma persona o el propio legislador reconoce. 2 preguntas que surgen espontáneas. Primero, ¿hay reciprocidad si un chileno quiere ir a esos países o tiene otras dificultades? ¿Hay simetría, en otras palabras? Y lo segundo, ya no es al encargado, ya no es al profesional de la gobernación, sino que es al abogado. Al abogado que está mirando, ¿qué tipo de personas son las que llegan? ¿Tienen formación profesional o no la tienen? ¿Qué calidad de mano de obra es la que estamos recibiendo? La reciprocidad en el sentido del Tratado Internacional debería ser exactamente igual. O sea, el chileno que vaya a estos países dentro del Tratado Mercosur deberían tener el mismo sentido la tramitación de una visa. Administrativamente desconozco los requisitos, exigencias que le pueden exigir dentro de la política migratoria tanto de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Pero acá es muy simple. O sea, basta ser de esa nacionalidad, tener pasaporte y ya tiene derecho a visa. Y una visa temporaria, vuelvo a recalcar, que es de mejor calidad jurídica que la sujeta a contrato. Y le hago un pequeño alcance. La sujeta a contrato solamente liga a esa persona con ese empleador, a ese extranjero con ese empleador. Él no puede desarrollar ningún otro tipo de actividad. En cambio, la temporaria tiene libertad contractual. O sea, el extranjero pide la visa, paga los derechos, no necesita presentar contrato de trabajo y puede contratarse con cualquier empleador y tener más de un empleador inclusive, si es que los horarios y todo el sistema laboral nuestro lo permite. Esa es la amplitud de una visa temporaria y es la facilidad que tienen. Ahora, yo a su consulta como abogado respecto al efecto que esto produce, es lo que usted me preguntaba. La calidad de la mano de obra que llega, ¿son personas calificadas? ¿Son técnicos? ¿Es mano de obra sin calificación? Estadísticamente nosotros tenemos todos los antecedentes. Nosotros tenemos una muy buena funcionaria que me saca todo este tipo de estadísticas y se le entrega evidentemente al gobernador provincial. Y la gran mayoría cumple solamente con enseñanza media o secundaria. O sea, no existe acá una política de que la migración sea técnicamente calificada, que es lo que realmente necesita esta región en particular. El tipo de mano de obra que se está ocupando es para prestar aquellos servicios que habitualmente, dicen los empleadores, los chilenos no postulan a esas ofertas de trabajo. Por lo tanto, el extranjero, que habitualmente tiene enseñanza media para nosotros, ocupa labores de aseo, labores de servicios básicos, jornalero, etc. Y existe otra cantidad que no es, que estadísticamente ha ido subiendo, que son a todos aquellos profesionales o técnicos en particular que tienen derecho a pedir una visa solamente hasta 30 días, pagando el equivalente al 150% del valor de una visa temporaria, ¿verdad?, donde ellos pueden trabajar hasta 30 días y la mayoría de ellos son profesionales y técnicos, y eso ha ido en aumento. No es proporcionalmente importante, pero justamente fue la última estadística que me acaban de entregar, y entramos el 2011 con este tipo de permisos especiales de profesional y técnico, 366 permisos que nos pidieron, 366 extranjeros.
El 2012 llevamos 204. A la ¿ya? fecha. A la fecha. Pero son específicamente, vienen a hacer un trabajo especial, por no más de 30 días, o se regresan a su país o vuelven a pedir el mismo permiso bajo las mismas condiciones. Pero eso ha ido en aumento. Ahora, en lo social, ¿cuáles son las percepciones que ustedes están recibiendo de la presencia de estos inmigrantes? ¿Cómo repercuten en el ámbito social, en el ámbito previsional, en el ámbito asistencial? ¿Cuáles son las principales inquietudes que están surgiendo? O sea, hay mucho impacto en lo social, mucho impacto. O sea, dentro de toda la temática que ve, por ejemplo, la gobernación, nosotros estamos analizando en una comisión el tema de los campamentos, ¿ya? El tema de la gente que está viviendo acá en campamentos, sobre todo los que están alrededor del vertedero municipal. Y nos hemos encontrado estadísticamente que existe un número inferior, pero existen extranjeros viviendo en campamentos. Y ellos, para obtener el derecho a un subsidio habitacional, por ejemplo, tienen que tener un requisito básico, que es 5 años, contado de que se le otorgó la permanencia definitiva, y la mayoría no los cumple. Por lo tanto, ellos no tienen ninguna opción de postular un derecho. Ahora, lo que me llama la atención a mí, como conocedor un poco de la ley de extranjería, es que el extranjero, para haber obtenido esa permanencia definitiva, en el caso en particular, tiene que haber demostrado 2 años de vida laboral continua, permanente, con el mismo empleador. Por lo tanto, existía una estabilidad laboral previa, ¿ya? O si tenía visa temporaria, haber tenido 1 año de trabajo continuo, permanente. Habernos fijado una residencia, un domicilio. Y ahora resulta que ese grupo de familias, que son alrededor como de 15, se encuentran viviendo en un campamento. Entonces, eso a mí como conocedor de la ley de extranjería no me cuadra. O sea, ¿por qué un extranjero que cumplió con esos requisitos en estos momentos se encuentra en esa vulnerabilidad social? Eso significa, en otras palabras, que esos contratos son fraudulentos. Yo puedo presumir. Ahora, el tema de la simulación en el tema de extranjería, senador, yo le puedo decir por la experiencia y por los casos que yo tengo que analizar como asesor jurídico, que a mí me llega todo lo que es el problema del extranjero en particular, yo puedo presumir que existe mucha simulación, no solamente de contratos de trabajo, sino mucha simulación de hechos reales, concretos, como fijar domicilios, por ejemplo. Ahora, mirando esta curva, que usted la percibe seguramente, hay un crecimiento explosivo. La pregunta es, la ciudadanía reclama por las repercusiones en el ámbito también judicial. Se quejan de que ha habido mucha participación de extranjeros en situaciones reñidas con la moral, las buenas costumbres, en actos violentos. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes en la gobernación sobre este punto? A ver, yo acá tengo que alabar el sistema informático o de información nuestro registral. O sea, Chile yo creo que tiene un tremendo avance. Usted debe conocer otras situaciones internacionales, digamos, pero Chile está muy avanzado en el tema de información. No así nuestros países limítrofes o los que están llegando acá en la parte migratoria. Yo debo criticar en el fondo la falta de información oportuna de este tipo de antecedentes que usted me está mencionando para la tramitación de la visa. Es un antecedente que no está registrado al inicio del ingreso del extranjero a Chile, ¿verdad? Pero aparece después, aparece cuando ya está el extranjero en Chile tramitando la visa, por lo tanto se necesitan reunir todos los antecedentes del caso. Y el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior en Santiago, que analiza todas las visas, empieza a pedir la información y esa información del ámbito jurídico, judicial, recién está apareciendo. Como dato, yo le puedo informar, senador, es que solamente a 3 nacionalidades se le exige como requisito obligatorio un certificado antecedente, el equivalente a nuestro certificado antecedente. No a todas las nacionalidades se les pide certificado antecedente. Y hay que preguntarle, digamos, a la autoridad máxima por qué solamente a esas 3 nacionalidades se le pide certificado antecedente. Pregunta, no al funcionario, al abogado. Si yo le pidiera una asesoría jurídica a Carlos González Díaz como abogado, la pregunta sería,
¿Me recomendaría sugerirle al Ministerio y a Extranjería en Chile que todos debieran llegar con un certificado de antecedente? No todos, pero sí que el certificado de antecedente sea actualizado con la verdadera información que tenga cada país. Le voy a explicar que son 3 nacionalidades, como le comentaba. A los colombianos se le pide el pasado judicial, como le llaman ellos. Al peruano se le pide el certificado consular de antecedentes, es decir, ellos no van a su país a sacarlo, sino van a los consulados peruanos dentro de Chile a sacar el certificado consular de antecedentes. Y ahora último, hace unos 3, 4 meses atrás, se le está exigiendo a los de República Dominicana también un certificado de antecedentes. Era una migración que no estaba prevista en la forma que se está dando ahora, y el Ministerio nuestro determinó además exigirle también a ellos certificado de antecedentes. El trasfondo de eso me da la impresión por lo mismo, que la migración tal vez no haya sido selectiva en base a los antecedentes. Pero le insisto, senador, el tema es que el extranjero igual ingresa. Después aparecen los antecedentes reales que tienen en sus propios países, y eso hace, además, que el Ministerio nuestro le rechace las visas. Pero ya están en Chile, no sé si me entiende la idea, digamos. Vamos a seguir conversando con Carlos González Díaz. Él es el asesor jurídico de la Gobernación Provincial de Antofagasta y está encargado del tema de extranjería, algo que a usted le preocupa, la presencia de tanta gente que ha llegado en los últimos 5 o 7 años a trabajar a nuestra región con todas las inquietudes y problemáticas que usted habitualmente vive. Ya volvemos, solo un minuto, nos separamos y volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta, muchas gracias por esperarnos. Estamos conversando sobre un tema que realmente despierta inquietudes en nuestra región, el tema de la inmigración, con todas las problemáticas que están asociadas. Estamos conversando con Carlos González Díaz. Él es abogado, asesor jurídico de la Gobernación Provincial y es el encargado del área de extranjería, que se encarga de la inmigración. Sus comentarios, sus sugerencias, hágalas llegar a Norte Grande TV. La T y la B, nortegrandetv, @gmail.com. nortegrandetv, @gmail.com. Carlos, estábamos hablando sobre la calidad de la inmigración. ¿Tienen datos de cuál es el tipo de personas que están llegando? ¿Cuál es su nivel educacional? En fin, ¿qué registran sobre eso ustedes? Bueno, nosotros tenemos estadísticas de diferentes rubros del extranjero en particular, y respecto al nivel educacional, no sé si... En la cámara se ve perfectamente. La gran barra roja es la enseñanza media, o sea, es el gran grueso. Estamos hablando del año 2011, ya, porque evidentemente estadística del 2012 la completamos a fin de año. Pero es enseñanza media, secundaria, es la gran masa de extranjeros que llegan. La barra azul es enseñanza básica, los técnicos, y en muy menor medida los profesionales. Entonces, en general, llega gente sin calificación. Sin calificación, correcto. Ahora, se queja la gente habitualmente, Carlos, sobre personas que son, digamos que la gran mayoría es gente decente que viene a hacer un aporte al desarrollo y al progreso, y es gente que viene a contribuir a los trabajos que requiere nuestra región para impulsar su desarrollo. Pero, como en todas las situaciones, entre medio llegan también algunos malandras, algunos que vienen, en fin, con una motivación e inspiración inadecuada, fundamentalmente vinculados a la droga y otros vinculados a la trata de blancas. La pregunta es, queja de la ciudadanía, ¿son sorprendidos infraganti en delitos? Y en vez de expulsarlo como pasa en todos los países, esta gente queda arraigada. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de tu servicio y tu profesión? Yo le quiero... su afirmación de que quedan arraigadas o que no son expulsadas no es correcta. ¿Ya? Yo puedo defender el tremendo trabajo del funcionario público de todos los ámbitos involucrados en extranjería, y le puedo decir que
la gran mayoría de esta gente tiene rechazada la visa, incluso tiene dictado el decreto de expulsión o la solicitud de abandono obligado del país, que es un trabajo sancionatorio que hace la Intendencia Regional. A ellos les toca aplicar las sanciones y es un tremendo trabajo que está listo, está hecho. El tema es precisamente aplicar las expulsiones o los abandonos obligados. El extranjero ahí se evade, pero es que nos falta infraestructura. Es un tema que usted al principio decía que no lo vamos a tocar ahora, pero es importante destacarlo. No, en el segundo bloque. Ahora nos toca tratar eso. En el primer bloque íbamos a hablar del diagnóstico. Claro. Ahora vamos a entrar a la problemática del tema. Y senador, le puedo decir que todos estos extranjeros que tienen algún tipo de antecedente policial, sea en su país o sea acá en Chile, y yo reconozco que hay extranjeros que tienen antecedentes o delitos muy graves, que a cualquier persona que le revisa los antecedentes le produce, digamos, una cierta inseguridad. Pero están todos con las visas rechazadas y con las expulsiones ya decretadas tanto por la Intendencia de Antofagasta como por el Ministerio. Es decir, el argumento de que la gente queda arraigada y en definitiva más bien es un anclaje, no tiene fundamento. No tiene fundamento tan sólido como usted lo expone como regla genérica. O sea, yo no puedo decir que van a haber excepciones, pero no es la regla general, en el fondo. Lo que nos falta, y le vuelvo a insistir, y ojalá toquemos el tema, es la infraestructura que hace que apliquemos todo ese tipo de sanciones. Nuestra gente, en consecuencia, esa percepción debiera desarraigarla porque la autoridad está preocupada de identificar a los que están vinculados a problemas de delincuencia, narcotráfico o consumo de drogas, o incluso pendencia. Hay mucha pelea también. Me imagino que hay una gradación de delitos para aplicar este proceso de revocación de la visa y expulsión, ¿verdad? El ministerio nuestro es súper riguroso. O sea, cualquier antecedente, aunque a usted le parezca por muy mínimo como percepción, hace que se le rechace la visa. Por eso le digo, o sea, la afirmación no es categórica. Ya. O sea, hay antecedentes que ellos traen que son muy antiguos en sus propios países, que tal vez para la percepción del chileno, digamos, no tiene la gravedad necesaria, pero el ministerio nuestro igual le rechaza la visa y le solicita abandonar el país. Por lo tanto, el antecedente sea muy grave o incluso de lesiones, de hechos de falta, también hace que se rechace la visa. Despejado ese tema, otra inquietud que me plantea la ciudadanía dice relación con los servicios sociales. ¿Cuál es la percepción? ¿Cuáles son las problemáticas que se derivan? Todavía estamos en el ámbito del inmigrante, la persona que ha llegado aquí y que necesita hospital o salud en general, necesita educación. ¿Cómo se enfrenta y cuáles son los principales problemas que surgen de allí? Bueno, dentro de todo el ámbito, yo quiero explicar que parte de mis funciones es ver el tema de extranjería. Yo soy asesor jurídico de la Gobernación en general y veo muchos otros temas. Y dentro de ese trabajo que hemos tratado de programar y desarrollar con el tremendo aval de don Constantino Zafiropoulos, nuestro gobernador. Está haciendo un gran trabajo el hombre. Sí, absolutamente. Y además muy convocado a terreno, lo he visto mucho en terreno, así que aprovechamos de saludar y felicitar a Constantino Zafiropoulos, nuestro gobernador provincial, flamante gobernador. Está haciendo un gran trabajo, yo lo saludo y lo felicito. Yo también quiero destacar el apoyo y la labor que tenemos por parte del abogado de la Intendencia Regional, con nombre y apellido, don Cristian Ortiz, y por supuesto de todo el trabajo de la Policía Internacional de la PDI. Y Carabineros también ha hecho una buena pega en esta cuestión, ¿no? Sí, pero yo alabo a la PDI en particular porque el trabajo con ellos es mucho más directo. ¿Ustedes tienen directa relación con ellos? Sí, ellos son los encargados del control policial de los extranjeros. De la Policía Internacional en el Polín, sí, Policía Internacional. Bueno, le explicaba que dentro de todo este trabajo que nosotros desarrollamos, nosotros hemos hecho mesas técnicas de trabajo. Convocamos una gran mesa técnica, sobre todo para ver el tema migratorio, de todos los efectos que está produciendo la migración en esta región en particular. ¿Y cuáles son esos? Son muchos efectos, senador. Si usted o sea, nosotros recibimos los reclamos así de la comunidad, también recibimos los reclamos del propio sector público. Por ejemplo, el tema de la tremenda deuda que mantienen algunos extranjeros con el hospital regional.
Entonces nosotros tratamos de crear vínculos con el sector salud precisamente para ir determinando, condicionar tal vez la visa, buscar fórmulas de que no seguir adelante con la tramitación hasta que no despejen las deudas con el sector salud, sobre todo con el hospital regional, que es una tremenda deuda que tiene. Vivienda, ¿qué pasa con vivienda? Le explicaba, o sea, teniendo un requisito básico que es 5 años después de haber obtenido la permanencia definitiva. La permanencia definitiva dice haber llegado ya al último de las visas solicitadas y de ahí en adelante 5 años para tener derecho a subsidio habitacional. La gran mayoría, cuando lo cumple, puede obtener, pero existen todo como le explicaba, gente extranjera viviendo en campamentos que nunca, por lo menos le faltan muchos años para obtener ese requisito, por lo tanto se están transformando en una carga social para el Estado. En el tema de la educación, yo entiendo que la gobernación no tiene por qué ser especialista en estos temas y comprendemos que nos podrán hacer un alcance general, pero por ejemplo, yo no conozco programas de educación intercultural. Yo no sé si esto está teniendo alguna repercusión en esta inserción de grupos masivos en ciertos lugares y en ciertos establecimientos. Yo lo único que le puedo afirmar que existe un convenio firmado entre Educación y el Ministerio nuestro del Interior donde el derecho de la educación a cualquier niño extranjero es obligación. O sea, el extranjero menor de edad tiene derecho a recibir educación independiente de su calidad de visación, esté regular o irregular en Chile. Igual tienen el primer derecho. Y el tema de la previsión de los que llegan a trabajar, ¿cómo se ha enfrentado ese tema y cómo está evolucionando? Es un tema de desconocimiento que hay en general, tanto el empleador como el trabajador, incluso algunos mismos funcionarios públicos. Del momento que se le autoriza a trabajar, o sea, eso implica cuando tiene la cita en el Departamento de Extranjería, la persona reúne los requisitos y condiciones para pedir la visa sujeta a contrato de trabajo o temporaria, paga los derechos para ello, de ese día que pagó esos derechos está capacitado legalmente para trabajar en Chile. Por lo tanto, ahí se inician todos los derechos laborales que eso significa, incluidos los de seguridad social. Es tan así el impacto, y le voy a explicar que en ese instante se le orientaba al extranjero para que concurriera al Servicio de Impuesto Interno a pedir un RUT provisorio, ¿ya? Y ese RUT provisorio que le daba el Servicio de Impuesto Interno lo habilitaba para afiliarse a una AFP y para, por supuesto, afiliarse a su sistema de salud, que es a través del sistema FONASA público, ¿ya? Pero la masividad de peticiones de RUT provisorio ante el Servicio de Impuesto Interno hizo que el propio Servicio de Impuesto Interno nos informara que ya no va a otorgar esos RUT provisorios, ¿ya? Porque era un trabajo excesivo que, analizando la reglamentación del servicio, no correspondía porque era solamente para situaciones muy puntuales. Ahora, pero quiero terminar la idea antes que se me olvide. Sí. De ese momento que paga los derechos para trabajar, el trabajador y el empleador puede afiliarse a AFP, puede afiliarse a salud y por lo tanto el empleador debe pagarle las cotizaciones. Ahora, aquel ciudadano que no está en esta condición y que está irregular, ¿cuál es la responsabilidad que tiene ese ciudadano que ha inmigrado a nuestro país y a nuestra región y que está en forma irregular, es decir, no ha cumplido con el procedimiento que hemos descrito? La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad que tiene él? ¿Cuál es el tratamiento que le da la autoridad a él? ¿Y cuál es el tratamiento que le da a aquel ciudadano chileno que lo contrata en esa situación irregular? Es que si está irregular, no tiene derecho a ser contratado de partida, y quien lo contrata cae en sanción. Es decir, la persona que contrata irregularmente a un ciudadano que no cumple con las normas, ¿estaría también en un delito? Sí, en una falta, por supuesto. En una falta, sí, ¿y podría ser sancionada por la autoridad? Por supuesto. Le reitero, la Intendencia Regional es quien aplica las sanciones. Y le puedo decir, en el tema de multa, porque la sanción va desde una amonestación por escrito, pasando por multas, hasta el abandono obligado y terminamos la expulsión. En el tema de multa hacia los empleadores en particular, cuando son personas naturales, la multa básica empieza como en los 25, 26 mil pesos, tal vez 30 mil pesos. Es persona natural, ¿ya? Eso lo ve, perdón, el Tribunal de Policía. Intendencia regional. Ellos aplican las sanciones.
Pero en el tema de personas jurídicas, que son la mayoría de los empleadores, o sea, cuando están formalizados como sociedades, o sea, tienen un RUT distinto a la persona natural, el inicio de la multa empieza en 520, 16, 20 mil pesos. O sea, se arriesga ahí en la situación a situaciones complejas que el que se pone en este perfil irregular. Pero yo quiero que en estos 3, 4 minutos que nos quedan, nos apliquemos ahora al impacto que esto genera en la estructura pública. Por ejemplo, vimos las tremendas filas que había de personas en la Intendencia Regional. Se tomó una medida y se sacó extranjería hacia un espacio que está en la calle Washington. Sigue habiendo todavía un problema allí. ¿Cuál es el impacto que está teniendo y cómo resiente la administración pública esta situación? Ustedes que lo viven todos los días. O sea, en todo sentido. O sea, el estrés que tiene en este momento el funcionario público de gobernación provincial que atiende extranjería es tremendo. Las citas que están, la forma de nosotros atenderlo es darle citas. O sea, todos los días se le da una cita al extranjero para que sea atendido. Ellos solamente tienen 90 días a todo esto, cuando ingresan a Chile 90 días para ver qué es lo que van a hacer, van a pedir visas, se van a volver a su país, etcétera. Dentro de esos 90 días tienen que obtener la cita, y las citas, según la última información que tengo, se están otorgando ya para el mes de noviembre. Es decir, tenemos todo lo que falta del mes de agosto, todo el mes de septiembre, todo el mes de octubre, y ya estamos iniciando noviembre dando citas. Es decir, todos los días hay un número determinado ya de extranjeros que va a ser atendido. Se ve en la calle, hay claro, tremendos agrupaciones. Ahora, ¿cómo estará impactando esto, por ejemplo, en otros servicios, en investigaciones, la Policía de Extranjería, no sé, en el hospital? Ya hablamos de las deudas. Yo voy a hacer como, quiero darle un respaldo a la PDI en particular, sobre todo a la Policía Internacional, y quiero hacer una crítica tal vez un poco velada, porque se preocupa mucho de la infraestructura en general, de otorgar la infraestructura a la PDI, pero a ciertas unidades. Hablemos de droga en particular, y vemos toda la información que aparece, entregándole vehículos, entregándole una serie de requisitos. Pero la parte de Polín, y le insisto, senador, la materia de extranjería es un temazo solamente para la zona norte. Ya le dije, Calama, Antofagasta, Iquique. Por lo tanto, hay que aplicar recursos especiales para la Policía Internacional. Bueno, el llamado es muy preciso. Carlos González Díaz nos está hablando de la necesidad que los gobiernos regionales, que las intendencias, que los consejos regionales tomen conciencia del apremio que se está viviendo en aquellos que tienen que enfrentar esta avalancha de inmigrantes. Nos ha dicho una segunda cosa, nos ha dicho que este es un problema que se está viviendo en la zona norte, que todavía no impacta en Santiago, y mientras no impacta en Santiago, Santiago lo desconoce. Correcto. No le importa, como ha pasado 1000 veces con estos tipos de problemas. De tal manera que el llamado es muy preciso para que las autoridades de nuestra región empiecen a ocuparse de esta temática. El tiempo en la tele, Carlos, corre muy rápido. Un último comentario que dejaremos para una próxima conversación. Cambios legales. ¿Cuál es tu aproximación a ese tema? ¿Una nueva ley de extranjería? O sea, existe un proyecto de ley que aparece reformulándose la ley y el reglamento de extranjería, que evidentemente lo han analizado como corresponde las altas autoridades, tanto regionales como del país, del ministerio nuestro. Pero sería importante que hubieran reuniones previas de trabajo más técnica con los funcionarios que realmente ven la temática día a día. ¿No ha habido ese espacio de participación? Por lo menos de mi parte no. Se me ha pedido cierta información que yo con gusto la he entregado en particular, pero no existe esas reuniones técnicas. Yo sé que las autoridades están para eso y corresponde hacerlo así, pero me gustaría, y ya una opinión muy personal, evito, digamos, dar la opinión como funcionario público, que sería importante que los funcionarios encargados de extranjería, sobre todo en la zona norte, senador, reitero eso, sean convocados para analizar esta ley y dar toda la opinión, tanto positiva como negativa, que nosotros le podamos entregar. Este proyecto de ley no está siendo visto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que más bien es base en el Ministerio del Interior. Claro, claro. Perfecto, llevaremos el mensaje. Carlos, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por la información. A usted y amiga y amigo televidente, gracias por su sintonía. Hemos abordado una temática de interés regional y
y nos volveremos a encontrar en un próximo programa. Sus inquietudes, sus preguntas, comentarios, sugerencias, nortegrandetv@gmail.com. Hasta pronto.